En esta conversación, Tatiana Roa desde Colombia y Alberto Acosta desde Ecuador reflexionan sobre cómo transformar los sistemas energéticos para que estén al servicio de la vida y no del extractivismo. Este evento se sitúa en el contexto de la consulta popular por el Yasuní y el Chocó andino, que justamente resultó en un no al modelo extractivista y nos permite pensar sobre un nuevo futuro energético y ambiental en el Ecuador. Lina Novoa fue quien moderó esta conversación. Agradecemos profundamente a la Universidad Andina Simón Bolívar, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y la NAHUE por hacer posible este espacio transformador. Y bueno, Tatiana, quisiera que nos comentes en qué medida una transición que priorice y ponga en el centro la reproducción de la vida, consideres que pueda ser mucho más que un cambio de fuentes energéticas, es decir, que no solo sea el cambio de uso de combustibles fósiles a unas fuentes energéticas verdes, digamos, y qué dimensiones debería tener esta transición energética. ¿Qué significa entonces transformar el modelo energético? En primer lugar, entender que el modelo energético actual, hegemónico, es un modelo centralizado, vertical, poco democrático, es fósil, sin duda, es patriarcal y efectivamente si estamos pensando en un modelo energético diferente, tenemos que darle una vuelta, digamos, a esa perspectiva de la transición. Y eso tiene retos, por supuesto, porque el marco normativo sobre el que se rige la energía en nuestros países es un marco que fue copia en todos estos países de América Latina, en el que se fragmentaron las empresas de energía para privatizar la energía y en esa perspectiva si uno quiere pensar un modelo descentralizado, un modelo democrático de la energía, un modelo participativo, comunitario, democrático, donde se transformen, digamos, esas relaciones de poder y esas relaciones patriarcales que hay, pues el actual marco normativo no lo permite. Y ahí, digamos, tenemos un reto porque seguimos en el mismo marco, seguimos regidos por ese mismo marco normativo que son las leyes que dieron lugar a los servicios públicos y a la energía eléctrica. Y en segundo lugar, implica también cambios en términos tecnológicos que sin duda la energía ha estado distante en general de la gente, ha sido un asunto de expertos en el que se ha marginado a la sociedad hablar, cuando la energía debería ser algo en el que todos pudiéramos y todas pudiéramos opinar, hablar, tener acceso, poder sentirlo cercano, pero es todo lo contrario. Para la gente la energía son cables, son redes, son oleoductos, pero la energía, como ya se han planteado aquí, tiene una relación muy estrecha en el alimento, tiene una relación muy estrecha en las formas de producción, en nuestras relaciones, etcétera. Entonces ahí hay un elemento que es importante. El otro, otra dimensión, y voy a ir rápido en estos dos puntos, otras dimensiones son la económica y la productiva, porque nosotros más que depender, además, más bien de depender de los combustibles fósiles, dependemos económicamente de los ingresos, sobre todo en términos de exportaciones, de los ingresos del petróleo y del carbón en el caso colombiano. Y eso significa también cómo se transforma ese sistema económico, o por lo menos esos ingresos, no tanto el sistema, sino los ingresos, cómo incorporamos otros ingresos para romper esa dependencia que tenemos con los ingresos que ya mencioné, y en lo productivo también, porque hemos sido, como ya se ha dicho toda esta tarde, unos países que estamos ligados profundamente al extractivismo. Y cierro con un tema que nosotros siempre lo hemos puesto como un asunto central, y es que la transición es sobre todo, no solamente la energética, sino las transiciones, es sobre todo un asunto cultural. O sea, se requieren profundas transformaciones culturales porque
este modo de vida en el que estamos es un modo configurado por el petróleo, o sea, somos una sociedad petrolera, una sociedad adicta al petróleo, la agricultura, los alimentos, las ciudades, la movilidad dependen del petróleo. Y si nosotros queremos salir, no podemos salir a partir de pensar que energía solar o eólica nos va a resolver una sociedad que está marcada profundamente por el petróleo. Muchas gracias, Tati. Y justamente porque somos una sociedad energívora, digamos, y también por todo lo que significa la energía en términos económicos, me gustaría que nos comentes en Colombia qué pasos o iniciativas se han venido dando. Sí, ¿qué iniciativas se han venido dando? ¿Qué propuestas hay que tú conozcas desde la sociedad organizada o desde el gobierno? Me voy a detener ahí en un asunto que es fundamental para nosotros y que es una propuesta que surgió de la gente, que es en términos de las comunidades energéticas y las energías comunitarias. Y ustedes dirán que tiene diferencia voltear ese nombre, pero tiene diferencia. Las comunidades energéticas, en el caso colombiano, actualmente se han identificado, el Ministerio de Minas y Energía ha identificado 18.000 potenciales comunidades energéticas. Este año se espera haber instalado 1.000 comunidades energéticas, el próximo año 2.000 comunidades energéticas, y hay un proceso que está muy ligado a estos procesos agroecológicos que habla de energías comunitarias, porque no está pensando meramente en la energía como electricidad, sino la energía en muchas otras dimensiones, incluyendo la agricultura, la biomasa y muchas otras formas de energía, generada no solamente entonces para generar electricidad, sino para todos esos procesos productivos donde se articula agua, energía y alimento. ¿Qué tiene interesante esa propuesta? Es que eso transforma, digamos, esas relaciones que actualmente hay con la energía, que ya hablé de ese sistema centralizado, vertical, antidemocrático, para alternativas donde la gente empieza a acercarse a la energía, a acceder a la energía, a producir su propia energía, a cambiar esas relaciones hoy verticales que hay, que imponen precios altos y que tienen a la gente postrada ahí. Tres asuntos más, digamos, de ese portafolio: el turismo de naturaleza, un tercer elemento, conservación y restauración. Ya hablé un poco de los temas de conservación y restauración. Cómo la pregunta que nos hacemos es cómo la conservación y la restauración pueden terminar siendo una alternativa productiva para la gente. Y ahí está, digamos, el reto que tenemos, o sea, cómo eso se vuelve realmente para la gente, no simplemente cuando hay la posibilidad de acceder a unos recursos para hacer restauración, sino que se genere realmente una economía que permita a la gente vivir de eso. Dejo por ahí porque sé que el tiempo corre y tenemos todavía mucho que hablar. Muchas gracias, Tati. Alberto, si bien cuando tú fuiste ministro de Energía aquí en el Ecuador, el tema del colapso ecológico no era algo tan fuerte, igualmente has estado acompañando algunas iniciativas sociales. Y debes tener bastante claridad en esto. Entonces, quisiera que nos comentes un poco cómo se han venido planteando las transiciones energéticas desde el norte global y cómo crees que deberían ser los planteamientos desde el sur global. ¿Cuáles crees que deberían, qué debería considerarse dentro de estas transiciones? En primer lugar, muy buenas noches a todas, a todos. Mientras se desarrollaba esta reunión y se acercaba la tarde, y en este momento comencé a pensar lo que vivimos justamente hace un año. Se cerraron las urnas a las 5 de la tarde y más o menos a las 6, 6:15, 6:30, comenzamos a recibir los resultados de las 2 consultas populares. Habíamos enfrentado a la maquinaria de la oligarquía extractivista más poderosa de todos los tiempos en nuestro país. Petroleras, mineras, el gobierno, los grandes medios de comunicación, las cámaras de la producción,
analistas que reciben todos los espacios en esos medios. Yo tenía dudas, lo reconozco. Sabía que íbamos a tener un buen resultado, pero no tenía confianza de que ese resultado iba a ser tan positivo. En el caso del Yasuní, cerca del 60% de la votación a favor de dejar el crudo en el subsuelo y además de desarmar las instalaciones allí construidas en un país que depende del petróleo, en una economía adicta al petróleo. Eso me da a mí mucha expectativa y mucha esperanza. Y lo mismo el triunfo en el Chocó Andino, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, cuando se consiguió cerca de un 70% de los votos a favor de proteger a la naturaleza. Y eso me remitió a dos procesos cercanos en el tiempo, donde también los pueblos se movilizaron para decirle no a la minería. Año 2019 en Girón, año 2021 en el Cantón Cuenca, estos dos últimos en la provincia de La Suay. Y aprendí que no podemos perder jamás la esperanza y que tenemos que seguir luchando. Es cierto que estamos de alguna manera cansados y frustrados porque no se cumple el mandato popular. ¿Pero qué querían? ¿Que cumplan el mandato popular? ¿Que acepten desarmar el modelo extractivista? ¿Que pongan en riesgo sus privilegios? No, eso no van a dar fácilmente. La lucha continúa, en realidad la lucha siempre está empezando. Son esos triunfos y esas victorias los que nos tienen que alentar y nos tienen que movilizar. Yo quisiera recuperar algo que señalaba Tatiana. Mientras hablaba Tatiana, me venía también a mi memoria todas esas discusiones cuando estaba en el Ministerio de Energía y Minas y estaba también en la empresa estatal de petróleo. En una época que, como dice Lina, todavía no estábamos tan angustiados por el colapso ecológico, pero ya comenzábamos a trabajar en ese escenario. Y algo dijo Tatiana que hay que recuperar. Un primer paso para comenzar a pensar en verdaderas transiciones energéticas, profundas transiciones energéticas, que tienen que ser simultáneamente socioecológicas, productivas, políticas y por supuesto en el ámbito económico, es el de dar un vuelco cultural al tema de la energía. Horacio planteaba, cuando habló de la energía hace un par de minutos, que a la energía se le ve como un insumo, que a la energía se le ve como una mercancía, que es una cuestión tecnológica. Esa es la energía que yo estudié. Cuando comencé a estudiar energía fue hace exactamente medio siglo, en 1974. La energía en tanto números, la energía en tanto cantidades de gigavatios, en tanto barriles de petróleo, en tanto pies cúbicos de gas, en tanto tecnologías diversas. Pero con el tiempo, es obvio, yo vengo del lado oscuro de la fuerza, comencé a darme cuenta de que la energía no es un asunto de técnicos, de economistas, sino un asunto mucho más complicado. ¿Qué es lo que nos decía Horacio ahora? Mencionaste tres cosas, alcancé a notar dos, que tiene que ver con fotosíntesis, que tiene que ver con cadenas tróficas. Y me recordé otro asunto. Hace un par de años conversaba con una lideresa indígena quichua, Nina Pacari, sobre temas de la energía. Y ella me decía, energía en quichua es del samay, es todo. La energía es todo. La energía en quichua significa no solo energía, sino suspiro, espíritu, alma. Es lo que tenemos que entender, que la energía no es una mercancía, que la energía no es un asunto técnico, y eso nos lleva entonces a un profundo replanteamiento del manejo de la energía. Y entonces yo creo que para pensar en las alternativas reales a la energía, tenemos que hacernos algunas preguntas sencillas. ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? Porque si seguimos generando energía y seguimos entregando energía, por ejemplo, a las empresas mineras, encima de eso energía subsidiada, no tiene ningún sentido. Eso no es ninguna transición energética. A lo mejor ya no consumimos hidrocarburos, pero vamos a dar paso a la hidroenergía o al desarrollo de energías alternativas, la eólica o la solar, que está planteando aquí Tatiana.
Y entonces creo que la pregunta básica es: ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Y ojo, porque hay muchas energías que las presentamos como alternativas, pero que abren la puerta a otras destrucciones. Piensen ustedes en la utilización de los autos eléctricos, que parece una solución, pero resuelve el problema. No, porque se abre la puerta a una mayor explotación de minerales, el litio, el cobre, las tierras raras, y eso ni siquiera ayuda a resolver el tema del transporte, porque llenamos las ciudades de autos individuales. Entonces ahí tenemos un tema fundamental: ¿qué energía? ¿Cómo se genera la energía? ¿Quién genera la energía? ¿Y quién controla la energía? Aquí tenemos una propuesta sumamente interesante cuando Tatiana nos habla de las comunidades energéticas, que ese creo yo que es un primer paso concreto para recuperar el control de la energía. Lo que significa la energía en nuestras vidas, que no puede ser una tarea encargada a unos cuantos funcionarios de un ministerio, de una empresa pública o privada. Entonces ahí surge una primera gran tarea: verle a la energía en primer lugar como un derecho y la esencia de la vida misma. Y entonces ahí hay que comenzar a trabajar con criterios muy claros y concretos. Concluye esta primera parte de esta interesante última jornada recuperando lo que significa la energía en términos políticos. La forma en que se utiliza la energía, el tipo de energía que se utiliza puede, y de hecho llega a determinar la estructura de una sociedad políticamente hablando. Recuerden ustedes que el uso masivo de la energía humana, el músculo del ser humano, que dio paso a estructuras esclavizantes, estados esclavistas, demandaba una gran concentración de poder para que una parte importante de la población preste su energía, esos cuerpos esclavizados, en beneficio de los otros grupos humanos. El estado esclavista se sustentaba en la energía del ser humano, e incluso hubo unas primeras exportaciones de energía cuando se comenzaron a traer los cuerpos esclavizados desde África. Y esa es la realidad. Depende del tipo de energía. Por eso digo, ¿energía para qué y para quién? El petróleo, que proviene de una primera etapa hidrocarburífera, que es el carbón, lo que sirvió es para acelerar la vida, no de los seres humanos, sino del capital. El ritmo de acumulación del capital está atado a la lógica de la utilización de la energía. Y alguien dirá, podemos encontrar otras formas interesantes de energía que son menos dañinas. Yo no la defiendo, pero la planteo. La energía nuclear. ¿Se han puesto a pensar lo que significa la energía nuclear, que aparentemente no es tan contaminante, que tenemos que garantizar para los próximos 20,000, 30,000 años el control de los desechos? ¿Qué tipo de Estado tiene que controlar eso? Entonces, recuperar el manejo de la energía desde abajo, planteándonos en qué vamos a utilizar la energía, quién va a controlar la energía y cómo vamos a generar la energía, nos lleva a un camino que no pasa ni por más Estado ni por más mercado, sino por más comunidad. Y ese es el punto de partida de la energía como un derecho. Y a partir de eso tenemos que desmontar esa visión de la energía como un insumo, de la energía como una mercancía. Bueno, quiero darle las gracias a Alberto, a Tatiana por sus aportes, por sus reflexiones, también a todos y todas por quedarse, por acompañarnos y también por llevar estas reflexiones fuera de este salón, porque creemos que esto está todavía en construcción. Con esta conversación concluimos el foro. Esperamos que estas discusiones hayan sido enriquecedoras para ustedes y les agradecemos por haber sido parte de este recorrido de ideas y acción.